S'accueillons Madame Bianca Jagger. Daniel Rodríguez. Well, Bianca Jagger, you are a human rights defender recognized the world over and also a Nicaraguan by birth. This event at Latin America House tonight in Paris is about human rights violations in Nicaragua, especially through the film that is being presented, directed by Daniel Rodríguez Moya and entitled Patria, Libre, Vivir, a free homeland for living. What prompted you to join this initiative undertaken by SOS Nicaragua France? What kind of support would you like to lend to this association created here in France by Nicaraguans and the supporters? Well, I think that the film that we're going to see tonight, Patria, Libre para Vivir, is a worthwhile cause. And when I learned about it, I sent him a message on Twitter to Daniel to tell him that I wanted to come and support him, you know. And so, because I felt that the media, in the international media, whether it is in France, in the US, throughout the world, are not really informed about what is happening in Nicaragua today. They are not conscious of the extent of the repression that we are living in Nicaragua, and that is important that we be aware that in Nicaragua, we just had a massacre against an indigenous population on the 29th of January of the Mayagna people, that we have the killings of the poor farmers in the country, that we had at least 40 that have been well documented that took place in the last 2 years, and only this year we have 7, that we have political prisoners that continue to be languishing in the jails of Nicaragua and being tortured, many of them who are innocent, that we have a persecution of the church, that we have a persecution of the media, that we have a persecution of workers, of women, and that anyone who has that dares to speak out against the murderous regime of Daniel Ortega is persecuted or risk losing their lives. Well, you know, here in France, as Daniel said on radio yesterday morning here in Paris, people know little about Nicaragua, some possibly through the memories of the Sandinista revolution. Well, therefore, a French person may have difficulty realizing why they should care about what's happening in Nicaragua, so far away from France and with no historical ties to this country. What would you tell someone living here to make them understand they should really be concerned with the current events in Nicaragua? Well, anyone living in France who still has the illusion that the Sandinista revolution was a great movement that brought democracy and justice to Nicaragua should know that in Nicaragua, in the last 2 years, almost the last 2 years, in April, that we have more than 400 people who have been murdered, that we have 80,000 people who are political refugees in Costa Rica, the neighboring country, that we have massacres that take place, that we have beheading and killings of the poor farmers in Nicaragua, that we are a small country of less or just about 6 million inhabitants, but that we already have about 100,000 people who have left the country. That France is a country that cares about democracy, freedom, and liberties, and that therefore I hope that the French will find of interest what is happening in Nicaragua, and I hope that they will come and see this film, and that it will not just be shown here, but that it will be shown everywhere in France and throughout the world, so that we can use that word that has Patria, Libre para Vivir means something, and that will not be forgotten. My appeal is, don't forget us. Well, precisely. We need you. Yeah, sure. Precisely. Well, both for the people here present, well, tonight to see the film, and for those who may wish to view it later, whenever that becomes possible, what would you like to say about the need, the urgent need, to get involved in support of the people of Nicaragua and their struggle for their basic rights, starting with the right to a better future? Well, I
I make an appeal to President Macron, who has an important role to play in the European Union, that it is really important for the European Union to impose sanctions, not only on the government of Nicaragua, but yes, on the government of Nicaragua, but to impose individual sanctions, the Magnitsky Act, on those who are committing the crimes and who have been instrumental in crimes against humanity, because crimes against humanity are being committed in Nicaragua today. And as well, I'm here to say that, we need the support of the international community. France is being a country that has care about Latin America. It is true that we have not been one of your colonies, but I know that I myself, who came here with a scholarship and who have loved this country throughout my life, since I came to France, that I'm sure the French will care about the people of Nicaragua and will maybe reflect after seeing this film and being informed about what's happening as why we have to help obtain justice, democracy, and have a country where the rule of law prevails. Well, Bianca Jagger, thanks a lot. Merci beaucoup. Muchas gracias. Gracias. Daniel, esta tarde estrenas tu película Patria, Libre para Vivir aquí en la Casa de América Latina en París. Tu película trata de la rebelión no violenta del pueblo de Nicaragua contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se ha convertido en una dictadura de facto y lleva a cabo una represión implacable, toda disidencia. ¿Puedes explicar las razones que te llevaron a querer hacer tu película y cómo lograste hacerlo a pesar del peligro en el país? La principal motivación que me lleva para grabar, para filmar esta película no es otra que el sentimiento profundo de agradecimiento que yo tengo a Nicaragua, que es un país que me ha dado muchísimo a lo largo de mi vida. Yo puedo decir que las cosas más importantes de mi vida me han pasado gracias a Nicaragua. Y he estado siempre muy vinculado desde hace 15 años al país y seguido con atención toda la trayectoria tanto sociopolítica como cultural, etc. Y cuando vi las imágenes del 18 de abril, las primeras imágenes que llegaron a España, intuí rápidamente que no estábamos ante unas protestas más, ante una situación más o menos normal, sino que allí estaba pasando otra cosa. Seguí con muchísima atención a través no solo de los medios de comunicación, sino de amigos, de familia, los acontecimientos, y cuando tuve muy claro que lo que estaba pasando allí era una nueva insurrección, pero pacífica, muy distinta a la que se dio en el año 79, tuve la imperiosa necesidad de estar allí para verlo y para poder contarlo yo. Durante mucho tiempo yo esperaba que algo así pasara, porque hablabas con la gente y veías que en cualquier momento tenía que pasar. Y recordé mucho a Claribel Alegría, a la que tanto quise, cuando me dijo que Nicaragua necesitaba una nueva revolución, pero pacífica a lo Gandhi, y quise ver que eso es lo que estaba pasando a partir del 18 de abril. Aquí en Francia, y lo dijiste muy bien en la radio ayer por la mañana, la gente sabe poco sobre Nicaragua, excepto a través de la revolución sandinista en el pasado. Por lo tanto, puede ser difícil para un francés ser consciente de la gravedad de la situación y aún más entender por qué lo tiene que preocupar. ¿Qué le dirías a alguien aquí para explicarle por qué es importante que conozca el problema actual en Nicaragua y por qué tendría que estar interesado o interesada en él? Pues principalmente porque de lo que estamos hablando no es de otra ideología que no sea la defensa de los derechos humanos. No estamos hablando de una lucha entre la izquierda y la derecha. En Nicaragua hace muchísimo tiempo que la idea de la revolución fracasó, y todo el mundo sabe de qué manera sucedió, y lamentablemente todavía en Europa, en Francia particularmente, también en España, donde yo procedo, sigue una idea romántica del sandinismo de Daniel Ortega,
que nada tiene que ver con la realidad, no de ahorita, sino de hace un montón de tiempo. Lo que se está sucediendo en Nicaragua todavía hoy, porque no hay ninguna normalidad, a pesar de que el gobierno trata de vender esa normalidad, es una violación de los derechos humanos, como se podía dar exactamente igual en cualquier dictadura de las que tristemente tenemos memoria de lo peor de la historia del siglo XX, final del siglo XX en Latinoamérica, con tantas dictaduras, y pensamos en Videla, pensamos en Pinochet, pensamos en tantos otros dictadores de los cuales Daniel Ortega ha aprendido mucho y no está haciendo nada distinto a lo que no es. Por eso, porque creo que en pleno siglo XXI no podemos permitir que se violen los derechos humanos con esa impunidad absoluta, como la se pasa en Nicaragua. Finalmente, para las personas que van a ver esta película esta tarde, y para ellas quienes deseen verlo más tarde, ¿qué quisieras decir para que se comprometan a apoyar a la gente de Nicaragua que lucha por sus derechos más básicos y por su futuro? Pues yo le pediría a todas las personas que quieran conocer la situación de Nicaragua que sobre todo se informen, que no tiren de ideas preconcebidas del pasado, y una forma de informarse, además de ver los medios de comunicación, puede ser ver esta película, porque defender los derechos humanos allá donde son violados creo que es una obligación ética de cualquier ciudadano, y más de un ciudadano que tiene la suerte, como el ciudadano francés, de disfrutar de unos derechos humanos que defiende y todavía en las calles se defienden, pero creo que es una obligación ética nuestra, ¿no? de cualquier persona que tenga la suerte de vivir en una sociedad democrática, con todos sus fallos como puedan tener las sociedades democráticas, pero donde al menos se respetan los derechos humanos. Muchísimas gracias, Daniel. A ti. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord et avant tout, avant de présenter le film, nous voudrions vous remercier de votre présence et vous dire que nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Avant de commencer la projection du film, nous aurons le plaisir d'écouter 3 personnes, dont la première est Madame Francis Ruiz, qui est la présidente de l'association Nicaragua, non, SOS Nicaragua. Ensuite, nous aurons Daniel Rodríguez Moya, qui est le réalisateur du film. Il est poète et journaliste espagnol de nationalité, grand ami amoureux du Nicaragua. Et pour terminer, nous aurons l'honneur d'écouter Madame Bianca Jagger, présidente de la Bianca Jagger Human Rights Foundation. Mais là-dessus, je vais dire qu'elle est une infatigable combattante des droits humains depuis plus de 30 ans, si je ne me trompe pas, et qu'elle milite pour la cause des plus démunis depuis, comme je viens de dire, depuis plus de 30 ans. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. SOS Nicaragua France vous accueille pour la première du film Nicaragua, Patria, Libre pour vivre, du réalisateur Daniel Rodríguez Moya à nos côtés. Nous avons également l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Bianca Jagger, comme on a dit tout à l'heure, fondatrice et présidente de la Fondation Bianca Jagger pour les droits de l'homme. Nous tenons à remercier la Maison de l'Amérique latine d'avoir ouvert ses portes pour la projection du film. Nous, SOS Nicaragua France, espérons et souhaitons accomplir notre devoir de mémoire pour que l'histoire ne se répète pas et que les crimes perpétrés ne restent pas impunis. Je vous remercie. Buenas tardes a todas y a todos. SOS Nicaragua Francia les da la bienvenida al estreno de la película Patria, Libre para Vivir, del realizador Daniel Rodríguez Moya, presentes con nosotros esta noche. También tenemos el honor de tener presente a Bianca Jagger, fundadora y presidente de la Fundación Bianca Jagger por los Derechos Humanos. Agradecemos a la Casa de América Latina por abrirnos sus puertas para la presentación de la película. Nosotros, SOS de Nicaragua, Francia, esperamos y deseamos cumplir con nuestro deber de memoria para que la historia no se repita y
y que los crímenes cometidos no queden en la impunidad. Muchas gracias. Le dejo la palabra a Daniel. Buenas noches. Primero, pedir disculpas por no poder dirigirme a ustedes, entonces también, como sería mi deseo. Algunos habrán leído seguro a la poeta Gioconda Belli, que escribió entre sus bellísimos versos, eso de que uno no escoge el país donde nace, pero puede amar el país donde ha nacido. Y a mí me gusta jugar con ese verso y darle la vuelta y decir que uno no escoge el país donde nace, pero puede amar un país en el que no ha nacido. Y ese es mi caso desde hace muchos años. Mi vinculación con Nicaragua tiene ya rato. Anteayer estaba de quinceañero, porque cumplí 15 años del primer momento que pisé Nicaragua y las mejores cosas de mi vida me han pasado ahí. Esta película, de la que no voy a contaros mucho porque creo que la mejor forma es que la entendáis, que la veáis, es parte de mi agradecimiento a Nicaragua y parte del compromiso que llevo manteniendo durante muchísimo tiempo, y cuando el 18 de abril por fin pasó lo que yo esperaba que pasara mucho tiempo y que mi grandísima amiga y maestra Ariela Alegría me decía que esperaba, que era una revolución pacífica a lo Gandhi. Cuando eso pasó, yo tuve la necesidad imperiosa de estar allí para verlo con mis propios ojos y para poder contarlo. Estoy muy agradecido hoy realmente a SOS Nicaragua, a Francia, por haberme dado la oportunidad de que algo más de un año y medio después de filmar esta película, que ha sido muy complicada de realizar, pueda estrenarla precisamente aquí en París, en Francia, la cuna de los derechos humanos. No podía haber un lugar mejor para ello. Y por supuesto estoy agradecidísimo a Bianca Jagger, que os voy a contar de quién es Bianca Jagger, que es el referente ético que tiene Nicaragua, que tiene el mundo, ¿no? Es uno de los referentes éticos de los defensores de los derechos humanos tan necesarios en nuestros días, no solo en Nicaragua. El planeta está ardiendo por todas partes, pero a mí lo que me duele hoy es en Nicaragua, y por eso solo deciros que la película está hecha sobre todo del corazón y desde la honestidad, y con la única intención de querer enseñarle a todo aquel que quiera acercarse cuál es la situación que vive este paisito, este corazón que late acelerado en el medio de Centroamérica, y que para muchos, y termino también con Gioconda Belli, cuando dijo nadie se va de Nicaragua sin su rasguño en el corazón, y esta película es parte de ese rasguño que yo me he llevado de Nicaragua y que sigo manteniendo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Es un honor para mí poder estar aquí con Daniel para la presentación de esta película. Yo quiero agradecer al amigo de América Latina por haberlo invitado y por haberla presentar esta película. Quiero agradecerle a SOS Nicaragua, a Francia, por haberme invitado y por haberme acompañado a través de mi vida. Me da profunda emoción realmente de estar aquí, de estar con ustedes, de estar con Daniel, de estar con todos los miembros de SOS Nicaragua, Francia, y todos los presentes, por ver esta película tan importante, porque muchos no saben realmente lo que estamos ocurriendo hoy día en Nicaragua. Cómo los nicaragüenses están siendo perseguidos, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Nicaragua. Y quiero decirles que una de las razones por las que quería estar aquí para apoyar la película de Daniel es porque muchas de las personas se han olvidado de lo que ocurre en Nicaragua, y él logró captar ese momento tan clave
durante ese periodo donde él estuvo en Nicaragua, donde después de los meses de abril, donde yo había estado con la Amnistía Internacional en el mes de mayo y había marchado con los estudiantes y con los nicaragüenses que participaban en esa marcha de cientos de miles de personas, en las cuales hubieron 80 heridos y hubieron 18 muertos. Entonces yo lo vi, yo he visto la persecución que sufrimos en Nicaragua y les quiero decir que no puedo contarles todos los horrores que estamos viviendo, pero sí les quiero hablar de la última masacre que tuvo lugar en Nicaragua el 29 de enero, la masacre contra las poblaciones indígenas de los Mayagnas. Las poblaciones indígenas de los Mayagnas que fueron invadidas por 80 colonos que quieren ocupar sus tierras y que dejaron como resultado 4 muertos, 3 heridos, 3 gravemente heridos, y ellos se llevaron a 10 hombres, de los cuales lograron escaparse solamente 6, y todavía no hay. Entonces necesitamos su apoyo, necesitamos su atención para que podamos denunciar, para que podamos condenar, para que podamos pedir justicia para todos aquellos que son víctimas de la persecución y que existe hoy día en Nicaragua por parte del gobierno criminal de Daniel Ortega. Pero les quiero decir, no nos olvidemos de más de 40 campesinos que han sido asesinados en Nicaragua en los últimos 2 años, que han sido documentados por la organización del CENI. Pueden ser que hayan más. Hay muchos que creen que hay por lo menos 100. Y solamente este año han habido 7 asesinatos de campesinos. Pero hay una persecución de los estudiantes, hay una persecución de los campesinos, de los pueblos indígenas, hay una persecución de la Iglesia Católica, hay una persecución de la prensa. Nosotros, y yo estoy aquí con Daniel para decir, basta, ya necesitamos deshacernos del gobierno de Daniel Ortega. Basta, y esperemos que un día realmente lograremos obtenerlo con una revolución pacífica y que la comunidad internacional, que la Unión Europea nos va a apoyar finalmente y van a imponer sanciones en el gobierno de Daniel Ortega y sanciones individuales de la amnistía, y que el pueblo francés nos va a ayudar. Je vous remercie. Excusez-moi, j'ai choisi de parler en espagnol parce que je pense que la majorité des gens qui sont là sont des gens qui parlent espagnol, et pour ceux qui ne le parlent pas, je m'excuse et je vous remercie de cela. Merci beaucoup.